que se crea la Suprema Corte, el interés por controlarla no ha parado. El primer ataque que sufrió nuestra Corte es en 1833, se expide un decreto que se conoce como Ley del Caso, en el que se ordenó la expulsión o destierro de 55 ciudadanos, entre ellos 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y además, para quienes conocemos la historia de la vida política de México, sabemos que de 1824 hasta el 2010, por lo menos para mí, los ministros de la Corte fueron subordinados del presidente de la República. Eran prácticamente empleados del presidente de la República. Tan es así que debido al hiperpresidencialismo que padecemos nosotros en América Latina, en 1995, el presidente Ernesto Zedillo, de la mano del constituyente permanente, jubiló a los 25 ministros que integraban la Suprema Corte y literalmente la disolvió y creó una nueva, nombrando 11 ministros que fueron votados por el partido del presidente de la República, que era el partido en el poder. Yo no puedo concebir un Estado constitucional de derecho en el que 2 poderes pueden desaparecer a otro poder. Entonces, para mí, la independencia de la Corte, como la conocemos actualmente, inicia en el 2010 con 2 casos que considero pertinente mencionar. El primero, como los mexicanos debemos conocerlos, es el caso de la guardería ABC. Esta guardería, que la dueña era prima de la esposa del presidente, y en el que murieron 49 niños quemados. Y en el segundo, el caso de Florence Cassés, una ciudadana francesa, que fue detenida en un espectacular operativo que fue transmitido en vivo y en directo por la principal cadena televisora del país. En ese operativo, en esa transmisión en vivo, pudimos ver cómo la Policía Federal ingresaba a un domicilio, rescataba a unos rehenes y detenía a 2 secuestradores, entre ellos Florence Cassés. Posteriormente, ella estuvo detenida, acusada de secuestro, y no es hasta que la Suprema Corte le concedió un amparo que ella recuperó su libertad, porque se acreditó que ese supuesto operativo había sido un montaje organizado por un funcionario de alto nivel del gobierno de la República, y se demostró que esos supuestos secuestradores habían sido detenidos un día antes de ese supuesto operativo. Para mí ahí inicia la independencia de la Corte, porque incluso los ministros han narrado cómo sufrieron las presiones por parte del presidente de la República, de funcionarios, del secretario de Gobernación, que acudían a las oficinas de la Corte con personal armado, obviamente para ejercer presión sobre los ministros. Hoy creo que nuestra Corte goza de una sana independencia con relación a los poderes constituidos, especialmente frente al presidente de la República, quienes, como todos sabemos, de manera frecuente critica las decisiones de la Corte e incluso los acusa de que protegen intereses de grupos de poder e incluso se los ha llamado corruptos. Sin embargo, yo considero que además de que el presidente tiene derecho dentro de una democracia deliberativa de expresarse, es precisamente lo ideal entre los poderes, que se contengan unos a otros. Y a mí en lo personal me gusta la postura de la ministra presidenta de la Corte, quien ha guardado silencio ante esa incontinencia verbal del presidente, porque en el tribunal, en la Corte, hay una frase no escrita que dice: la Corte habla a través de sus sentencias. Entonces, tengamos presente que en estos momentos tenemos una Corte fuerte e independiente. El problema es que dentro del debate día a día de las decisiones de la Corte, si una sentencia no es acorde a nuestras creencias ideológicas, pero sobre todo a las religiosas, entonces aducimos que la Suprema está perdiendo independencia. Ahora, hay 3 temas que me preocupan con relación a la Suprema Corte en la actualidad. La primera es que, de acuerdo al diseño institucional de nuestro país, el constituyente permanente puede desaparecer en este momento la Suprema Corte. Incluso puede desaparecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y nada ni nadie podría impedirlo. ¿Por qué? Porque la Corte no puede entrar al estudio de fondo para analizar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una reforma constitucional. El segundo tema es que, como consecuencia de lo anterior, cualquier reforma que quiere hacer el poder público, en especial el poder ejecutivo, lo quiere elevar a rango constitucional. ¿Por qué? Porque ahí escapa del brazo controlador del Poder Judicial de la Federación.
Por eso, a pesar de que tenemos una constitución en el papel rígida, ha habido presidentes que la han reformado hasta 150 veces en un periodo de 6 años. Y en tercer lugar, y es un riesgo muy importante y que estamos viviendo todos los países de Latinoamérica, es que por lo menos por lo que respecta a México, a partir del año 2000 surgió un nuevo jugador que de manera frontal y directa quiere controlar no solo a la Suprema Corte, sino en general al Estado, y es el poder económico. Ya desde el federalista se advertía el riesgo de intereses particulares contra la Unión. El maestro Luigi Ferrajoli, en su libro Manifiesto por la Igualdad, dejó claro que las políticas públicas ya no las dicta el Estado, las dictan las grandes empresas, las dicta el poder económico. Y me llamó la atención cómo varios ponentes, entre ellos el exmagistrado Perfecto Andrés Ibáñez, manifestó preocupación por ese papel que está jugando este grupo de intereses creados en contra del Estado y como consecuencia en contra de la sociedad. Es claro que el poder económico no busca el bien social y ha elegido la mejor ruta para conseguir apoderarse de los estados, la destrucción de la educación pública en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Y el problema más grave es que el poder económico cuenta con un brazo ejecutor que podría destruir el prestigio de la Suprema Corte en un día, los medios de comunicación. Estos que una vez fueron controlados por el Estado, ahora son controlados casi en su totalidad por el poder económico. Entonces debemos vigilar al poder ejecutivo, pero también al poder económico. Es nuestra obligación como abogados, como aspirantes a constitucionalistas, la vigilancia de nuestras instituciones, pero no desde un punto de vista ideológico o religioso, sino jurídico. Porque las cortes y tribunales constitucionales también se han equivocado. Los claros ejemplos es el de las cortes de Bolivia y de El Salvador, en la interpretación que han hecho respecto de las prohibiciones expresas para la reelección de los presidentes. Y respecto a nuestra Suprema Corte, pues por citar un ejemplo, hasta 2003 mantuvo el criterio que la violación del esposo, la agresión sexual del esposo hacia la esposa no configuraba el delito de violación, sino el ejercicio abusivo de un derecho. Afortunadamente en el 2003 cambió ese criterio. Entonces yo como abogado postulante sigo teniendo mi última esperanza en el Poder Judicial de la Federación, y nuestro deber como abogados es seguir preparándonos para lo que viene, defender nuestra Constitución. Muchas gracias.